Estimados alumnos, ¿cómo están? Hoy día comenzamos con la unidad número 3, decisiones de inversión bajo incertidumbre. Esta unidad contará de 10 sesiones. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender con respecto al flujos relevantes de inversión y gasto. Esta clase es relativamente teórica ya que las siguientes van a ser un poquito más aplicadas. Comencemos entonces con el decisiones de inversión bajo incertidumbre. Vamos a ver el primer concepto, que son los qué elementos vamos a considerar o qué partidas vamos a considerar como flujo relevante. Va a ser todas aquellas partidas contables que sean primero pertinentes al proyecto, aquellos que se vayan a pagar en el presente o en el futuro, y que también produzcan o tengan costos incrementales. Es decir, que en función de las decisiones que tomemos, estas puedan variar. Cuando hablamos de los flujos relevantes, la más importante de todas las partidas y con las que se parte un proceso de evaluación de proyecto son las inversiones. Y en esto vamos a considerar los terrenos, los edificios, los equipos, maquinaria, el capital de trabajo y los gastos de puesta en marcha. Para cada uno de estos vamos a tener ciertos criterios. Por ejemplo, para poder ver qué terreno se va a comprar, o al menos qué terreno se va a valorar para compra, tenemos que definir o analizar la ubicación, el tamaño del mismo, las áreas libres y edificadas, cuál es el acceso a servicios que tiene este, es decir, agua, electricidad, sanitarios, entrada, los accesos al mismo terreno, el precio de metro cuadrado, la plusvalía, es decir, qué tiene alrededor y cómo podría variar en el tiempo, y los costos de mantención de la misma. Si pasamos ahora a los edificios, los criterios a considerar para poder hacer una posible compra es la superficie de edificación requerida, cuánto está dedicado a oficinas, cuánto es para uso industrial, las bodegas, qué tipo de construcción es, cuál es su vida útil, el plazo de construcción en caso de ser una compra en verde y los costos asociados de mantención y de inversión por sí misma. Con respecto a los equipos y maquinarias, acá hay que tener muy claro el estudio técnico, es decir, cuál va a ser el proceso productivo, cuáles son las especificaciones del producto en función de este proceso productivo, cuáles son los listados de equipos disponibles que existen, si estos equipos los vamos a comprar en el país o los vamos a importar, cuál sería el plazo de entrega de estos equipos, las especificaciones de instalación, es decir, si vamos a requerir gente capacitada, qué garantías tienen, el layout, es decir, cómo va a ser ubicado dentro de la planta, y finalmente cuáles van a ser sus costos de mantención y operación. Con respecto ya a la instalación de los equipos, hay que tomar mucha atención con respecto al flujograma de proceso, el cómo los vamos a instalar y dónde los vamos a instalar, cuáles son los aspectos de ingeniería que se deben considerar, si vamos a requerir personal adicional para esta instalación, qué servicios anexos va a requerir, o sea, requiere electricidad, agua, caldera, vapor, redes, telefonía, cuáles son los gastos o costos de imprevisto que podemos tener, cuánto nos vamos a demorar en instalarlo y finalmente los costos de la misma. Con respecto al capital de trabajo, esta es una fórmula muy conceptual que después vamos a hacer un ejemplo durante estas 10 sesiones. Y con respecto primero al capital de trabajo, financieramente se define como el dinero que yo voy a requerir hasta que el negocio empiece a generar recursos o flujo de efectivo que permitan ya empezar a pagar y sea autosostenible. El capital de trabajo se calcula de la siguiente forma. Corresponde al inventario de productos terminados, más el inventario de materias primas, más el inventario de productos en proceso, más las cuentas por cobrar, más lo que tengo en caja, menos las cuentas por pagar. Eso va a ser entonces el capital de trabajo. Una vez que ya tenemos todo esto considerado, tenemos que armar una tabla de resumen de inversiones. Es decir, tenemos que sacar totales de inversiones, cuál va a ser el calendario de la misma, ya que en rigor nosotros no vamos a hacer todos los gastos durante el primer mes o el día cero del año cero. ¿Cuál va a ser la vida útil de las inversiones? Ya que recordemos que existe el concepto de depreciación, que lo ven más adelante, que indica que a un número de años un bien o un producto ya no lo vamos a poder utilizar y tenemos que hacer una reinversión o comprarlo nuevo, por ejemplo, un computador. También tenemos el concepto de valor residual, que este concepto tiene que ver con el valor de venta del proyecto. Según cada ítem de estos flujos importantes, tenemos que, por ejemplo, el terreno se considera que cuando nosotros vendamos el proyecto va a mantener su valor, es decir, un valor residual del 100%. En el caso de los edificios, este valor va a ser de un 30%. Los equipos va a ser un 15%. Las instalaciones un 0. El capital de trabajo se tiende a recuperar casi totalmente o se considera casi en su totalidad para poder después vender el proyecto. Y los gastos puestos en marcha no se consideran como parte de valor residual.
Acá voy a dar una pequeña pincelada a lo que es costos, ya que en la sesión de mañana vamos a ver ejemplos más tangibles sobre costos con un caso de una empresa en particular. Vamos a tener costos fijos y variables que van asociados directamente con el volumen de producción. Costos directos e indirectos, específicamente relacionado con el cómo produzco. El costos evitables e inevitables que tienen que ver con temas de planificación. Costos explícitos e implícitos, costos que en el fondo uno sabe que están y algunos costos implícitos que nosotros desconocemos, por ejemplo, a veces pago patentes o pago de licencias. El costo oportunidad, que tiene que ver con si yo decido otra alternativa de gasto de inversión, ¿cuál es su costo asociado? El costo marginal, que tiene que ver con si yo decido producir una unidad más, ¿en cuánto se encarece esa producción? El costo sepultado es un gasto que ya hice, es un gasto que ya se hizo y que no se puede recuperar. Mañana vamos a ver un caso para que puedan entender los costos fijos y variables, los directos e indirectos. Con esto, chicos, partimos lo que es la introducción a la unidad 3, que se llama decisiones de inversión bajo certidumbre. Nos vemos mañana.